Recordemos que estamos en esta sexta clase de formación, sexto día de clase. Ya nos queda la recta final. Muy buenos días. Gracias, Liliana. Gracias, Chiquinquirá. Muy buenos días, Matilde. Bueno, un abrazo a todas las mujeres que están por ahí y que nos están acompañando en este grandioso día para ustedes, ¿no? Entonces, me alegra mucho tenerlos por acá. De verdad, gracias por hacer el esfuerzo de conectarse y de permanecer con nosotros estos 6 días. Sé que para muchos de ustedes es complejo porque están en sus jornadas de trabajo, ¿sí? Digamos que en la mañana, pues los sábados muchos trabajan y pues nada, gracias por hacer el esfuerzo. Las personas que de pronto no se han podido conectar, les recuerdo, les enviamos el link, tan pronto tengamos el link de Zoom, se los enviamos al chat de WhatsApp, al grupo de WhatsApp y posteriormente montaremos la clase en YouTube, ¿listo? Las personas que quizás no sepan cómo entrar a las clases de YouTube, les voy a realizar rápidamente una pequeña guía, ¿listo? Vamos por acá, vamos a YouTube, ustedes ingresan ahí y aquí en el buscador colocan CLEP Educación Virtual Latam. ¿Listo? Nosotros somos este canal que está por acá. Nos siguen y pues pueden buscar en listas de reproducción nuestras clases. ¿Listo? Ustedes tienen otros diplomados, diplomado en psicología infantil, DUA y PIAR, constelaciones familiares y el de nosotros, neuropsicología educativa y neurodidáctica. Ingresan ahí y ya pueden ver las primeras 3 clases. ¿Listo? Les voy a compartir el link por el chat para que las puedan observar. La cuarta y quinta clases, la cuarta y quinta clase están en proceso de subirlas. Sí, Omar. Ayer revisamos el WISE, revisamos memoria y hoy continuamos con atención. ¿Listo? Proceso importante para la parte académica. Bien, a continuar con atención. Vamos a ver este video. Listo, les tengo preparado este videito como un abrebocas para ese proceso atencional. Vamos a mirarlo por aquí. Me regalan un segundo para buscarlo. Vamos a ver un videito de Daniel Goleman. Este video pues es un pequeño espacio, un pequeño corto de la entrevista que le hicieron en el BBVA. A mí me encantan esos videos del BBVA. Entonces, ustedes lo pueden buscar así, Aprendemos Juntos 2030, y ahí pues están las diferentes entrevistas, pero pues les traigo este extracto de 7 minutos aproximadamente sobre la capacidad atencional. ¿Listo? Este es como un abrebocas para empezar la clase de hoy. Vamos a ver, atención. Yo les había dicho que íbamos a revisar un pequeño ejercicio autoevaluativo, lo vamos a dejar para el lunes, ¿listo? Hoy no tenemos tanto tiempo, entonces lo vamos a dejar para el lunes. Finalizando la clase de hoy, les compartiré en el chat, les compartiré en el chat el archivo que vamos a utilizar el lunes a primera hora para revisar conceptos que hemos trabajado hasta ahora, ¿listo? O si no pues si no se los comparto al final de la clase, me dejan revisar si está completo el archivo y actualizado, entonces se los mando el mismo lunes, ¿listo? El mismo lunes lo revisamos, lo trabajamos en clase y les mando el trabajo con las respuestas, ¿bien? Entonces, vamos a ver este abrebocas sobre la atención. Sé que ustedes muchos conocen a Daniel Goleman, sobre todo porque ha escrito sobre inteligencia emocional y nos habla en este video sobre la atención. Entonces, vamos a ver. Sin intentar, pues obviamente con mucho respeto, y es el tema de enseñar habilidades, ¿cierto? Enseñar habilidades para la vida. Esta parte del mindfulness, de la atención plena, es una habilidad fundamental para la vida. ¿Listo? Lo ha determinado la Organización Mundial para la Salud. ¿Sí? Nos dice que es importante desarrollar esta capacidad. ¿Sí?
Entonces, lo que decía Goleman en el video era eso, básicamente, enseñarle a los niños a detenernos, a estar en calma, ¿sí? A tener paciencia, a tolerar la frustración. Básicamente es eso, ¿sí? Entonces, si nosotros hacemos ejercicios tan sencillos como ese que me encanta, nosotros tenemos un programa para niños de preescolar y primero y segundo grado de primaria, en donde se hace todos los días un ejercicio de mindfulness, ¿vale? Y luego retomamos eso más adelante con niños, muchachos de sexto, séptimo y octavo grado. Todos los días se hacen esos tipos de ejercicios en donde los niños se detienen, paran, piensan, ¿sí? Respiran y eso estimula muchísimo, ¿vale? La capacidad o promueve muchísimo la capacidad para aprender, ¿sí? Están calmados, están atentos y les favorece la memorización, el aprendizaje. Entonces, hacia allá vamos, ¿listo? Vamos a ver la atención. ¿Qué es eso de la atención? En cómo constituye y cómo se... Sí, vamos a trabajar eso más adelante, Jacqueline. Vamos a trabajar eso más adelante en estrategias, martes y miércoles. Trabajaremos esos ejercicios, se los mostraré qué es lo que hacemos, cómo lo hacemos, etcétera. ¿Listo? Sí, aquí me preguntan sobre terapia cognitiva conductual. Sí, hay una compañera que hace ese diplomado. Hay una compañera, Nayibe creo que se llama, que lo realiza. Claro que sí. Listo, bien, vamos a continuar por acá. Entonces, nos dicen que la atención no es un proceso único, ¿cierto? No es un proceso único, sino es un proceso en donde se unifican o se combinan diferentes modalidades, ¿vale? Entonces tenemos que la modalidad sensitiva, al ser tan variada, somatosensitiva, visual, auditiva, em, olfativa, gustativa, ¿cierto? Todos los sentidos se van a procesar por esa capacidad atencional. Entonces, el proceso de la atención implica la selección de un estímulo, ¿sí? Una unidad de información sensorial, ¿vale? O de una actividad mental. No solamente cuando hablamos de atención, no únicamente estamos hablando de lo que viene del exterior, sino también procesos que suceden al interior, ¿sí? Entonces, por eso debemos tener mucha atención si alguno de nuestros estudiantes está pasando por una situación emocional, psicológica grave en sus casas o una situación de una compleja familiar, va a tener muchísima distracción. Y no es que sufra de TDAH ni lo vamos a psicopatologizar, sino es un tema contextual. ¿Listo? No es que todo el mundo entonces ya, si tiene un problema, se distrae, ya es TDAH. No. Básicamente lo que pasa es que el niño pues no puede seleccionar el estímulo, ¿vale? En este caso es la información que está recibiendo en la clase porque está pensando más en lo que sucede en su casa. ¿Listo? Entonces ahí debemos ser muy conscientes, muy sensibles a esos cambios conductuales que tienen los muchachos porque eso nos habla de qué tan afectado puede estar la persona. ¿Listo? Y no solamente a nivel familiar, de pronto nosotros debemos entender que los muchachos en la época escolar, ¿sí? En la época de los 10 11 años hasta los 17 18 años, están muy vinculados a esos roles sociales y a esas dinámicas sociales. O sea, están muy interesados en eso. ¿A qué me refiero con lo que acabo de decir? Pues que los chicos les interesa un montón la opinión de sus compañeros, de sus pares. Y uno pensará, sí, uno como adulto, pero ¿por qué le presta tanto atención en eso? Póngase a estudiar. Sería el mensaje que uno como adulto les mande a los chicos. Pero déjenme decirles que ellos no le están prestando atención a eso, ¿sí? O sea, su mayor prioridad es esa relación social, ¿vale? Y su motivación siempre va a ser eso. Entonces, nosotros, de la misma manera que si el niño está pasando por una situación emocional familiar, va a impactar de la misma manera si está pasando por una situación emocional, de pronto de pareja, le gusta a una niña y lo rechaza,
o su grupo de pares lo rechazan, siempre eso va a causar una alteración a nivel atencional, a nivel de aprendizaje como tal. Entonces necesitamos entenderlo, listo, y acompañar en ese proceso, ¿vale? ¿Qué otras características tiene la atención? Entonces, la atención puede ser consciente e inconsciente, es decir, en este mismo momento ustedes están escuchando y viendo la diapositiva, ¿cierto? Están conectados con la clase, pero evidentemente hay muchos otros estímulos que están alrededor entrando a nuestro sistema, ¿sí? Yo puedo pasar aquí sentado 2, 3 horas con ustedes y a veces se me olvida, ¿sí? Que tengo de pronto apoyado mi brazo en el apoyabrazos de la silla o mi espalda en el espaldar de la silla. Sí, bueno, no se me olvida, me hago inconsciente de esa entrada sensitiva, ¿sí? Entonces no estoy pensando en lo que estoy sintiendo a mi alrededor, hay sonidos, sí, hay imágenes a mi alrededor, pero yo me estoy enfocando en la clase. Además que yo como profe debo estar concentrado en lo que estoy presentando y haciendo un proceso de revisión, digamos, metacognitiva para irles hilando ideas, ¿vale? E ir haciendo un ejercicio de continuidad con las próximas diapositivas, los próximos videos, los próximos recursos que les iré presentando. Entonces, en función de eso, pues claramente yo evito, ¿sí? O filtro unos estímulos del medio ambiente, ¿vale? Entonces puede estar entrando información, pero yo no soy totalmente consciente de esa información, ¿sí? Porque en este caso, pues estoy filtrando la información. ¿Listo? Como les decía, no es un proceso unitario, sino es un conjunto de diferentes mecanismos que trabajan de forma coordinada. Y ahorita vamos a ver esos procesos atencionales, de qué se tratan. Y la atención va a resolver un problema importante que es el de la sobreestimulación, ¿sí? La sobrecarga cognitiva. Nuestro sistema nervioso, como yo les decía, no es infinito. Nuestro cerebro, nuestro encéfalo, nuestras capacidades no son infinitas. Sí son grandiosos, maravillosas. De verdad, cada vez me enamoro más de la neurociencia porque pues nos enseña o descubrimos cosas interesantes sobre nuestras capacidades mentales, pero tiene unos límites, ¿sí? Y en ese sentido, también tiene una capacidad, digamos, de carga energética muy importante. Si nosotros sobreestimulamos nuestro sistema, pues vamos a causar daños que pues en el futuro nos vamos a poder lamentar o que básicamente no vamos a ser capaz de procesar toda la información. Entonces, yo sí confío que el sistema atencional es un sistema muy importante, muy interesante porque nos ayuda a solucionar ese problema, ¿listo? De la sobrecarga cognitiva. Es importantísimo por esa razón. Bien, seguimos por acá. Bueno, aquí yo les manifestaba algo anteriormente. Decía tener en cuenta potenciales postsinápticos inhibitorios y potenciales postsinápticos activadores. ¿Listo? Esos potenciales postsinápticos inhibitorios y excitadores tienen que ver con esa entrada sensitiva, ¿vale? Con esas modalidades sensitivas o modalidades mentales que están compitiendo en nuestro sistema nervioso. Sí, ellos, digamos, están ingresando información y se está compitiendo para poderla procesar. Eso tiene que ver también con esa modulación, perdón, de sobrecarga cognitiva que está pasando en nuestro sistema. Tenemos también por acá los distintos paradigmas atencionales. Vamos a ver algunos de ellos para entender un poquito de dónde proviene entonces cómo se construye las teorías sobre atención. Entonces, uno de los paradigmas es el paradigma de Posner. ¿Listo? Ese paradigma tiene que ver con los costes y beneficios de la modalidad sensitiva. ¿Sí? Tiene que ver con eso. Y en ese sentido, ¿vale? Posner, que es un
neurocientífico que estuvo profundizando sobre la capacidad atencional, desarrolló una prueba neuropsicológica, ¿vale? Para evaluar esa capacidad. Entonces, la tarea básicamente se utilizaba para que un individuo, ¿sí? Revisara o realizara un cambio de atención y se ha evaluado para, o se ha utilizado para evaluar trastornos mentales, lesiones cerebrales y efectos en ambos modalidades atencionales, en la atención espacial. ¿Qué señalaba entonces Michael Posner cuando descubrió, pues, bueno, cuando desarrolló su teoría? Primera información importante de Posner, que la atención no procesa información. Es decir, se limita a hacer posible esa inhibición o esa excitación en el procesamiento cognitivo. Entonces, lo que hace es filtrar. Luego dice que la atención se sustenta en redes anatómicas, ¿vale? No en áreas específicas, sino redes anatómicas. Ahora más adelante vamos a ver esas redes atencionales, cuáles son. Son tres redes atencionales que se han descrito. Posiblemente existan más, pero las que se han descrito fundamentalmente son tres. Y las áreas cerebrales implicadas en la atención no tienen la misma función, ¿sí? O sea, hay unas regiones localizadas para procesar atención, pero cuando hablamos de atención no estamos hablando de la misma atención o de todas las modalidades atencionales. Ahora vamos a ver cuáles son esos tipos de atención. ¿Listo? Sino que diferentes áreas están procesando funciones diferentes y que no se trata de una función unitaria, ¿sí? Como les comentaba anteriormente. Entonces Posner nos describió tres funciones atencionales. Una, un estado de alerta; otra, una orientación espacial; y otra, un control cognitivo. Esta última es la que vamos a necesitar, vamos a profundizar nosotros como docentes para nuestro trabajo en las clases, ¿sí? Para nuestros trabajos en las jornadas académicas, el control cognitivo, la red atencional anterior, ¿sí? Esta red atencional anterior es fundamental para nosotros como docentes, ¿vale? Esta otra red de alerta, esta ni siquiera somos conscientes de ella. Esa es una red, ya les explico cuál es. Y la red de orientación espacial también, pues es medianamente consciente, pero está muy conectada a esta red anterior. O sea, todas están conectadas, pero digamos que de aquí pasa acá directamente, perdón, de arriba de la red de alerta pasa a la red de orientación espacial cuando sucede algo que nos llama la atención. Entonces, la red de alerta, también denominada red atencional de vigilancia, es una red atencional que se sustenta o que está sustentada por el locus ceruleus. Ya lo habíamos visto, esto queda en el tallo cerebral, en la parte específica, en la protuberancia o en el puente, ¿sí? Protuberancia o puente en el tallo cerebral. Entonces es una red muy antigua, ¿vale? Que proviene de ese cerebro reptiliano, ¿listo? Ese cerebro más elemental, más básico, que compartimos con muchas otras especies de animales. Bien, esa red atencional es esa, ¿sí? Y es la que nos mantiene en un estado de vigilancia, ¿vale? Nos mantiene en un estado de vigilancia preparatorio para actuar, ¿sí? Y es necesario para la rápida detección de un estímulo amenazante y la rápida actuación conductual, ¿sí? Esta no depende del estado de conciencia, nosotros no somos conscientes. Por ejemplo, cuando sucede algo inesperado, ¿sí? En que digamos que en estos momentos estamos en clase, ¿sí? Y sucede que eh, explota un sonido, ¿sí? Explota un sonido de pronto que nos alerte, o hay un ruido estruendoso, perdón, y nos alerta inmediatamente, ¿sí? Esta es una salida rápida que nosotros debemos tener porque pues estamos desarrollados, hemos evolucionado para no ser conscientes en determinados momentos para responder, ¿sí? Entonces,
normalmente cuando nos asustan, por ejemplo. Entonces estamos caminando por la calle y nos hacen una broma, nos asustan, cerramos los ojos, nos agachamos, salimos corriendo, o hay unas personas que se preparan para la lucha y de hecho responden de esa forma. La segunda red atencional es la red atencional espacial, de orientación espacial. Esta red tiene que ver con la capacidad para guiar nuestra atención visual hacia estímulos que nos llaman la atención, ¿sí? O sea, que ingresan, ¿sí? Y que necesitamos observar, que necesitamos guiar nuestra atención para poder resolver una situación, un problema, ¿sí? Entonces, después de habernos alertado, lo que usualmente hacemos es voltear a mirar, ¿sí? Volteamos a mirar hacia la ubicación que nos está requiriendo esa entrada sensitiva y sostenemos ahí la tensión. Cuando ya sostenemos la tensión, pasa a esa red atencional anterior. ¿Listo? Esa red atencional anterior está soportada por la corteza prefrontal. La red atencional posterior tiene que ver con el lóbulo parietal y el lóbulo occipital. Y la red atencional de alerta o la red de vigilancia está soportada por el tallo cerebral. Vamos a ver si tengo esa diapositiva acá. No. Bien, entonces, como les decía, tenemos las tres redes acá. Red atencional ascendente, que tiene que ver con el locus coeruleus y tiene que ver con ese sistema reticular activador ascendente. Pues tiene un nombre larguísimo y complejo, pero básicamente es eso. Ponerlos en alerta cuando una situación pues nos llama muchísimo la atención. Sí, es muy importante, muy relevante, ¿sí? Dentro de sus procesos fisiológicos, tenemos que la norepinefrina es un neurotransmisor que actúa sobre esas entradas del locus coeruleus y también está vinculada, listo, el locus coeruleus con la corteza parietal, ¿sí? El núcleo pulvinar del tálamo y los colículos superiores e inferiores. Entonces, esa red atencional, si ustedes observan, el tálamo, procesamiento de información sensitiva, ¿sí? O sea, la información que llega de los sentidos, entonces nos permite responder de manera rápida. Regálame un segundito. Listo. Responder lo que viene de los sentidos, ¿sí? A esa información que viene de los sentidos. La corteza parietal o el lóbulo parietal tiene que ver con esa red atencional de orientación espacial. Entonces, volteamos a mirar, dirigimos nuestra atención hacia esa situación y ahí es donde nosotros ya detectamos y somos conscientes de la información, cuando llega a corteza parietal pasando por el tálamo. El sistema atencional posterior principalmente está soportado por algunas redes que tienen que ver con la entrada sensitiva, tálamo y luego corteza parietal. ¿Listo? Entonces en la corteza parietal y la corteza occipital hay un circuito en donde se soporta esa parte de la red atencional posterior o la red de orientación espacial. Y el sistema atencional anterior está soportado básicamente por corteza prefrontal y ahí es donde se lleva a cabo funciones de selección, discriminación y detección del error. Entonces, si necesitamos seleccionar una información, enfocar nuestra atención, pues mantenemos esa capacidad en corteza prefrontal, ¿sí? O sea, ustedes durante 2, 3 horas están en clase conmigo, están soportando esos procesos en esa área en particular. Ah, bueno, acá está la imagen. Entonces tenemos estas tres redes atencionales. Tenemos la red atencional del sistema reticular activador ascendente, que está por acá. Entonces, la protuberancia o puente, que es esta. Aquí tenemos el bulbo raquídeo y acá tenemos el mesencéfalo, ¿sí? Que hacen parte del tallo cerebral. Entonces, sube, ¿sí? Acá esa información va hacia corteza.
O aquí hay una facultad que tiene nuestro cerebro o bueno, nuestro sistema nervioso y es devolver información, ¿sí? Devolver información motora. Entonces aquí, por ejemplo, va hacia de pronto un movimiento, cerrar los ojos, agacharse, bueno, todas las conductas que nosotros realizamos cuando nos asustamos. Esa red atencional anterior está, perdón, posterior está soportada por esta red. Si ustedes ven, está constantemente vinculándose. ¿Listo? Aquí está el núcleo estriado. Tenemos aquí corteza, corteza, corteza ¿qué? Corteza cingulada. Tenemos aquí algunas áreas también, por ejemplo, la corteza prefrontal, ¿sí? Y tenemos otras áreas como son la corteza del cerebelo y tenemos también por acá la corteza parietal posterior que está más por aquí arriba. Entonces, esas tres redes atencionales se están interrelacionando, ¿vale? Para responder a los estímulos del medio. Piensen ahora en un estudiante, ¿sí? Que claro, él en alerta y en orientación espacial está bien, ¿sí? Ahora, para sostener la atención durante bastante tiempo, pues a él le cuesta, ¿sí? Entonces este circuito que va de aquí a acá y de aquí a acá, ¿sí? Es el que está, digamos, fracturado o está bloqueado. Entonces, básicamente a los niños con TDAH, las personas que tienen dificultad atencional, o por alguna razón están sufriendo de inatención, ¿sí? No necesariamente ser TDAH o tener TDAH, pues su capacidad atencional anterior sostenida está desconectada, ¿sí? Es como si se desconectara este circuito hacia esta partecita, ¿sí? Y en función de eso era lo que yo les decía, que nosotros estamos apuntándole la investigación hacia la interconectividad entre redes, ¿sí? Entre redes en los sistemas. Ya no estamos investigando tanto sobre la célula como tal, sobre áreas específicas, sino cómo se interconectan esas áreas. Esa es la clave para entender los procesos cognitivos, ¿sí? Cómo se interconectan las áreas es la clave fundamental, ¿sí? Cómo entonces esta red le manda información a esta red y cómo entonces le devuelve información haciendo un bucle, ¿sí? Un bucle en donde se genera una actividad coordinada, ¿listo? Donde se activan las neuronas de esta área y en esta área al mismo tiempo. Ahí es donde se está generando esa capacidad atencional sostenida, ¿sí? En función de esa actividad. Tareas para resolver, por ejemplo, que se utilizan, así como veíamos en el WISE, algunas actividades para revisar o evaluar memoria, tenemos esta tarea. Entonces, una de las tareas es, este es el test de Stroop, sé que muchas personas lo conocen, y consiste en presentarles a las personas este tipo de formatos en donde tenemos unas palabras coloreadas de un color distinto al concepto como tal de la palabra, ¿sí? Entonces, el color rojo colorea la palabra verde, ¿sí? Y por ejemplo ahí la palabra verde está coloreada de color azul y así sucesivamente. Entonces la idea para trabajar ese control cognitivo es pedirle a la persona, ¿sí? Que intente leer la palabra. Bueno, esta prueba claramente aplica para personas que ya saben leer, niños que ya tienen esa capacidad. Si apenas están en preescolar y se les va a aplicar este test, todavía no tienen esa, digamos, disonancia cognitiva entre la entrada sensitiva del color y la entrada sensitiva de la palabra. ¿Sí? Nosotros tendemos a equivocarnos, ¿sí? Por ejemplo, si lo hacemos rápidamente y les decimos a la persona, lea las palabras, ¿sí? Evitando decir el color
que está coloreada la palabra, entonces solemos equivocarnos. ¿Sí? Este es un test de Stroop clásico y lo podemos utilizar en clase. ¿Sí? Este tipo de actividad la podemos utilizar en clase, en donde el niño entonces se para frente a la pantalla. Si tenemos un proyector, un dispositivo que proyecta una imagen en el tablero, o les damos unas hojitas, ¿cierto? Los pasamos adelante con una hoja en donde configuramos estos tipos de tareas de manera distinta para cada niño, una actividad diferente, o tenemos 5 o 6 guías diferentes en donde ellos puedan intentar responder lo más rápido posible leyendo la palabra y evitando decir el color, ¿sí? Entonces esta prueba es bastante chévere, bastante interesante, que genera esa distorsión cognitiva, esa disonancia cognitiva entre la palabra y el color. Otra de las tareas es esta, es una prueba de Posner. Esta fue la que utilizó Posner para hacer construir sus teorías, sus bases teóricas. Ya vamos a ver cuál es esa tarea. Y también tenemos, bueno, vamos a ver esa tarea primero antes de ver este video. Esa tareita les tengo un recurso interesante para que lo descarguen. Para las personas que quizás si son neuropsicólogos, se encargan de evaluar, o ustedes necesitan algunos recursos para en sus colegios aplicar pruebas que sean ya digitalizadas, que estén digitalizadas, que estén súper fácil de utilizar, pues este recurso PEBL, Psychology Experiment Building Language, es un recurso que yo les recomiendo a todas las personas. Está aquí. Está por aquí el recurso, lo pueden descargar. Aquí tenemos los instaladores para Windows. Tenemos un portable que no se instala directamente, sino se ejecuta de manera remota. Y tenemos acá otro para otro sistema operativo. Entonces, si ustedes desean, lo pueden descargar, ¿vale? Yo lo tengo acá en este computador descargado. Este de aquí, ese es el portable, la versión portable. Si nosotros abrimos ahí, nos sale esta carpeta y aquí le damos Run PEBL. Cuando hacemos clic ahí, él carga y él abre la aplicación. Esa aplicación es gratuita. Si ustedes no necesitan, bueno, aquí nos dicen si usted paga, ¿sí? Y ingresa con una contraseña, pues tiene traducciones, nuevas pruebas, datos normativos, los bugs reportados, digamos que los daños reportados se arreglan, y documentos de wiki, como un Wikipedia que ellos han construido para informar sobre qué pruebas tienen, qué pruebas están evaluando qué cosas, etcétera, etcétera. Ustedes pueden pagar, pero ustedes lo pueden realizar también sin pagar. Aquí utilizar sin password. Ingresan ahí. Al ingresar ahí sin password, ustedes pueden observar acá la batería de pruebas. Perdón. Acá las baterías de pruebas y son todas estas. O sea, ustedes ingresan battery. Ahí ingresan un solo clic. Le dan un solo clic. Y ahí pueden ver la enorme cantidad de pruebas que hay. Yo creo que hay más de 100 pruebas. Todas estas son pruebas, ¿sí? Entonces, una por una, ustedes las pueden ir revisando. En esta clase vamos a ver 2 o 3 pruebas. El test de Stroop creo que está por ahí también. Vamos a ver, sí, por acá está también, pero está en inglés. El problema es que está en inglés. Este, el que les estaba mostrando ahorita en pantalla, está ahí, aunque ustedes lo pueden traducir. La imagen, ustedes pueden traducir esta palabra. ¿Listo? Yo he hecho, lo he traducido. He traducido las explicaciones, las instrucciones las he traducido, y también he traducido estas imágenes.
Sí, en este computador no lo he hecho, pero sí lo tengo en la oficina traducido. Entonces tenemos varias pruebas ahí, un montón de pruebas que las pueden utilizar. Vamos a ver la de Posner. Vamos a buscar la de Posner. ¿Cómo era que se llamaba esa? Eh, no, este no. Ah, bueno, para spam de dígitos también está ahí. ¿Sí ven? La misma prueba de dígitos del WISE, la que yo le hice a Araceli, la hace 2 clases, está acá también. Está pues digitalizada, fácil de aplicar. Posner, vamos a buscar. No recuerdo cómo se llama acá. Bien, déjeme buscar por aquí rápidamente la imagen. Esta también me gusta mucho. Verscar Sorting Test. Clock Test. Corsi. Ahorita lo vamos a ver. Este es el test de Iowa para las apuestas. Toma decisiones. También es interesante. Para memoria de imágenes. Ahora se me perdió la prueba. Pero no está tan abajo. Ah, es este. Spatial Queen Task. Ya la encontré. Bien, esta prueba dice acá, Spatial Queen Task es una prueba del paradigma de Posner, ¿listo? Que pues básicamente nos evalúa esa información atencional espacial. Entonces, cuando le damos acá en la prueba, encima de la prueba, le damos aquí arribita, hay algo que se llama, bueno, que dice Run Select Test. Si le damos ahí, nos va a abrir la prueba. Vamos a ver si les abrió. Sí, ahí les abrió la prueba. Y aquí está la explicación de la prueba, ¿vale? Aquí está la explicación de la prueba. Básicamente, ¿qué nos explica? Entonces, vamos a realizar 200 ítems, ¿listo? Son 200 ítems que vamos a hacer. Dice, al inicio, cada ítem va a haber una fijación, ¿listo? O sea, una cruz, una cruz en la mitad en donde nosotros vamos a fijar nuestra atención, ¿vale? Y va a aparecer acompañada de una flechita, ¿sí? Va a estar acompañada de una flecha. Hay una flecha a la izquierda, una flecha hacia la derecha o dos flechas orientadas tanto a la izquierda como a la derecha, ¿sí? Eso se llama un estímulo de fijación, para que nosotros fijemos la atención en la mitad de la imagen. Dice, si el estímulo X, que es el que vamos a buscar, ¿vale? Va a aparecer, por ejemplo, nos dice, nos debemos buscar hacia dónde va a aparecer ese estímulo X, una X mayúscula, si a la izquierda o a la derecha. Dice, si la flecha orienta hacia la izquierda, el 75% de las veces el estímulo X va a aparecer ahí. Y solo el 25% va a aparecer en el otro lado. Si las flechas están orientadas en ambos lugares, va a haber una probabilidad del 50%, o sea, tanto a la izquierda como a la derecha, de aparecer el estímulo en cualquiera de los dos lados. ¿Listo? Y el objetivo de la prueba es que nosotros nos fijemos, estemos fijada nuestra atención, nuestra mirada en en la cruz de la mitad, ¿sí? Sin mover los ojos, ¿vale? Esta prueba, por ejemplo, se acompaña con rastreamiento de ojos
trazamiento de movimientos oculares. Es una camarita que les ponen enfrente del computador para que haga rastreamiento de movimientos oculares. Y la idea es que la persona esté fijando su atención en la flecha de la mitad, ¿sí? No esté intentando mirar rápidamente hacia un lado o hacia el otro. Y la idea es que la persona responda presionando la letra A, ¿listo? Rápidamente, como sea posible, ¿sí? Para intentar anticipar, ¿vale? Intentar anticipar dónde va a caer ese estímulo X, ¿sí? Entonces, vamos a ver el ejercicio de qué trata. Entonces, miren que la flecha está orientada hacia la derecha, ¿sí ven? El 75% de las veces va a aparecer aquí sobre la derecha, pero en este caso apareció sobre la izquierda. Ahí lo que yo estoy tratando de evaluar es que si la persona está fijándose en la mitad, ¿sí? Y rápidamente, apenas aparezca el estímulo, nosotros vamos a responder izquierda o derecha, ¿listo? Izquierda o derecha, A o N o ñ, dependiendo de dónde, ¿listo? Va a aparecer, ¿sí? Lo más rápido posible. Si yo me dejo orientar, ¿vale? Por la guía, o si yo básicamente estoy intentando anticipar el ejercicio, ¿sí? Entonces es responder rápidamente con la A o con la ñ, ¿sí? Dependiendo de dónde aparezca el estímulo, que es la X. Pero mi fijación tiene que ir a la mitad. Básicamente, ¿qué estamos haciendo ahí? Intentando medir la rapidez de respuesta de la persona. ¿Listo? Ahí pues nos va, aquí vemos aquí abajo las respuestas. Nos va a evaluar esa velocidad de respuesta de la persona. Nos va a evaluar esa capacidad atencional y si estamos dejándonos guiar por el entorno o no. ¿Listo? Si estamos dejándonos guiar por el entorno o no. Entonces, este tipo de recurso se lo recomiendo. Son pruebas muy interesantes. Son pruebas muy interesantes. Las pueden utilizar ahí. Las personas, vuelvo y digo, que son neuropsicólogos o que son psicoorientadores y quieren pruebas digitales estandarizadas que les sirva. Ese es un recurso interesante para hacer. Más adelante vamos a ver otras pruebas, por ejemplo, la prueba de Corsi Blocks, que es también muy chévere, o las pruebas para evaluar funciones ejecutivas y les voy a decir dónde ubican los archivos los archivos de las respuestas, dónde los ubican. Nos aparece como una tabla de Excel, un bloc de notas y ahí pues vamos a poder saber cómo evaluar o cómo calificar esas pruebas al final. ¿Listo? Bien, vamos a ver otro videito sobre capacidad atencional, sobre esa pregunta que nos hacemos de toda la vida, ¿por qué nos cuesta tanto mantener la atención? ¿Listo? Vamos a ver aquí este videito para continuar en ese aprendizaje. Dice por acá, cuando un niño al copiar realiza sonidos con su boca, expresa que así se concentra mejor, pero distrae a otros. Dafne, eso era precisamente lo que estábamos revisando aquí en este video, ¿sí? Digamos que para él quizás puede resultar beneficioso, pero qué significa para los demás? ¿Sí? Digamos que eso lo habíamos hablado anteriormente, pues que hay niños que les gusta hacer sonidos, les gusta dibujar para prestar atención. Por ejemplo, la clase, ¿sí? Eso es diferente, a ver, es diferente yo estar de manera pasiva concentrado y de manera activa concentrado. Son dos modalidades diferentes. Y ahí sí quiero hacer una aclaración y no estoy diciendo que la persona entonces mientras está escuchando, ¿cierto? Él está escuchando, atendiendo al docente y está coloreando o está dibujando, ¿sí? Esa se puede compartir, pero mientras está haciendo una actividad, ¿sí? Está haciendo un taller en clase, respondiendo unas preguntas del libro, construyendo o solucionando unos problemas matemáticos. No puede estar solucionando los problemas y dibujando al tiempo, ¿sí? No es posible. Ese mismo
esa misma reflexión nos lleva a pensar de cuando la persona, ¿sí?, está realizando una actividad, ya que él está en el taller ejecutando algo, no está escuchando a su docente, no está viendo una clase, sí necesita poner la mayor capacidad atencional en lo que está haciendo, ¿sí? Claro, el niño dice es que así me concentro más, ¿sí? Digamos que ahí hay que tener en cuenta muchos factores. Los estudios, como decía el doctor Lang, decía que es menos productivo si estoy haciendo varias cosas al mismo tiempo, ¿sí? Y ahí ya es diferente a lo que les estaba diciendo anteriormente. Si yo solamente estoy prestando atención, o sea, estoy escuchando y acá estoy dibujando, pues es diferente. Son dos actividades, una pasiva y una activa, ¿sí? Son dos actividades diferentes. Pero si estoy haciendo dos actividades activas, donde la persona está ejecutando, por ejemplo, un taller y está cantando al tiempo, pues la modalidad cognitiva va a empezar a competir y se va a equivocar, ¿sí? O haciendo sonidos. Es diferente a si estamos escuchando música y estamos haciendo la actividad. Una es una actividad pasiva y otra es una actividad activa, valga la redundancia, ¿cierto? Que es estar escribiendo y estar escuchando música, ¿sí? Pero si ya interfiero con la actividad de escritura, cantando, ahí ya hay una disonancia cognitiva y el cerebro no rinde mejor en esa multitarea. ¿Listo? No rinde mejor en esa multitarea. Y en el tema de la multitarea, ahí sí yo tengo que decir que pues podemos hacer varias cosas, sobre todo motrizmente, pero cognitivamente no lo podemos hacer, no podemos hacer dos o tres cosas al tiempo o más cosas al tiempo, ¿sí? ¿A qué me refiero? Yo, por ejemplo, si soy una persona que me dedico, no sé, un asesor comercial de una marca, ¿sí? Por ejemplo, una marca de telefonía. Yo soy el asesor comercial y necesito atender a clientes digitales, clientes telefónicos y clientes presenciales. Son tres tipos de clientes, ¿sí? Atender las tres modalidades al tiempo no se puede hacer. Efectivamente no se puede hacer, ¿sí? O sea, yo tener aquí un celular hablando con un cliente, respondiendo en un chat de WhatsApp en mi computador y estar presencialmente atendiendo a una persona, no se puede hacer. Yo lo que puedo hacer es realizar una actividad, culminarla, realizar otra actividad, culminarla y realizar otra actividad y culminarla. O por ejemplo, hacer tres actividades al tiempo como con un cliente, estar solucionándole una cosa mientras estoy mandando en el computador una impresión, de pronto para firmar un documento, lo estoy escuchando, estoy acá. Señora, siga, la estoy escuchando, voy a ir descargando acá el documento para que me lo firmes. Sí, la puedo estar escuchando y después estar cambiando a imprimir. Entonces, me regala un segundo, voy, traigo la hoja. Muy bien, atiendo su solicitud, firmemos acá. Eso lo puedo ir haciendo, pero una cosa a la vez y que no compartan las modalidades, ¿sí? Esas dos modalidades, activa y pasiva, ¿sí? La activa es donde la persona está haciendo cosas motrizmente y la pasiva es donde está recibiendo únicamente información sin no ejecutar nada, ¿vale? Ahí sí, académicamente debemos hacer esa distinción y debemos entonces intentar concentrar a los niños en hacer una sola cosa al tiempo, una sola cosa a la vez, ¿vale? En la modalidad activa. ¿Sí? De pronto en la modalidad pasiva sí no pasa tanto, no sucede tanto, y ustedes se cuestionan, profe, los que escuchan música, los que nos gusta escuchar música o estamos atentos. Por ejemplo, yo estoy viendo televisión y aquí puedo estar tejiendo y estoy haciendo las dos cosas al tiempo, sí, porque son dos modalidades diferentes, ¿vale? Una modalidad sensitiva, que es pasiva, y una modalidad motriz, que es activa, pero no se distorsionan ahí las dos. Pero si yo estoy haciendo dos cosas, ya sea activas, ¿sí? De ahí no puedo, ¿sí? En cambio, la modalidad pasiva, que es la modalidad atencional de diferentes estímulos sensitivos, ahí sí puedo hacer varias cosas al tiempo, ¿sí? Estar en una conversación y escuchando lo que me está diciendo el profe, mientras lo que me está diciendo el compañero en una clase. Entonces, el niño puede compartir esas dos modalidades. Entonces, el profe está ya hablando
y yo estoy escuchando acá al compañero, pero debo ir focalizando donde escucho, ¿sí? Si el compañero me está hablando, evidentemente ya pongo un filtro acá, ¿sí? Y me cuesta atender lo que me dice este y lo que me dice aquel. Entonces ahí también se dificulta, ¿sí? Digamos que puede entrar la información, pero yo no estoy siendo consciente ni estoy aprovechando los recursos al máximo, ¿vale? Entonces, dos o más actividades en la misma modalidad se disminuye la eficacia, la efectividad. ¿Listo? Dos modalidades distintas, ¿vale? Sensitiva y motriz, sí se pueden compartir en cierta manera, pero igual se reduce la capacidad. Eso no quiere decir que estemos también haciéndolo al 100%. Ah, que si yo me vuelvo un experto como estas personas que hacen malabares, ¿sí? Que hacen actos circenses, que pueden estar aquí haciendo algo con las manos y algo con los pies, mientras que mueven su cuerpo, ¿sí? Por allá un hula hula. Entonces, esa persona se especializó en eso y es en el día a día especializándose, ¿vale? Es haciéndolo todos los días y entrenando para que se compartan esas modalidades. Eso es diferente. Sí se puede lograr, sí se puede llegar a hacer, pero en nuestro día a día es muy difícil, lo que les decía, contestar un correo, contestar el chat, estar escuchando música, estar viendo una película, un partido de fútbol, todo al tiempo, ¿sí? No, una cosa a la vez. Y hay que enseñarle a los niños a hacer una cosa a la vez, porque eso promueve la efectividad. No es que no seamos capaces. Vuelvo y digo, por allá me dirá uno, profes, pero yo sí soy capaz de hacer, sí, pero no al 100%, ¿sí? Y más cuando necesitamos producir cosas de calidad, ¿sí? Cuando, por ejemplo, necesitamos escribir un trabajo de calidad, nuestro trabajo de grado, yo creo que ninguno de ustedes que han sido profesionales, que han realizado trabajos de grado, tesis de grado para obtener el título de lo que sea, de especialistas, de licenciados, de lo que sea, yo creo que no estaban escribiendo la tesis mientras estaban viendo un partido de fútbol y en una reunión familiar. Yo creo que no. Yo creo que ustedes estaban concentrados con su computador, ¿sí? O dándole a máquina o a mano, escribiendo, sin distracción. Más cuando se necesita ese tipo de actividades. Y eso es lo que le debemos enseñar a los estudiantes. Una cosa a la vez, si tú quieres hacer las cosas efectivas, ¿sí? Y bien, ¿vale? Eso es mi recomendación y lo que nos ha mostrado los estudios. Bien, hay otros paradigmas que tenemos por acá. El paradigma de las características operativas. Ya le reviso el chat. Cuando terminemos los paradigmas, le reviso el chat. Paradigma de las características operativas. Habla, ¿cierto?, sobre lo que estábamos mencionando anteriormente, cómo se comparten recursos atencionales entre distintas tareas, las famosas multitarea. ¿Listo? Me adelanté un poquito. Se realizaron entonces diferentes estudios para evaluar qué tan bien se ejecutan diferentes tareas sin tener ninguna consecuencia o pérdida, ¿vale? Otros modelos hablaban del modelo de Solver y Matter y el modelo de Broadbent. El modelo de Solver y Matter habla sobre el concepto de activación o arousal y es esa capacidad para permanecer despierto y mantener el estado de alerta. Esto es un mecanismo, como les decía, más evolutivo, más desde la parte fisiológica. Y el modelo de Broadbent que propone o hace énfasis en la atención selectiva, ¿sí? En la capacidad para seleccionar un estímulo, filtrar todos los demás y generar una atención en un estímulo como tal. ¿Listo? Ahí se proponen modelos o conceptos como esa modalidad sensorial competitiva, en donde se alcanzan diferentes modalidades sensoriales al tiempo y se compiten entre sí, ¿vale? Y eso tiene que ver con los potenciales posinápticos, inhibitorios y excitatorios. Nuestro cerebro está todo el tiempo inhibiendo y activándose, ¿vale? O sea, bloqueando información y activando información según la relevancia del estímulo. Y entre más motivados yo esté, entre más interesado esté en esa información,
más le voy a prestar atención a esa modalidad. ¿Listo? Bien, vamos a ver acá tipos de atención, pero antes voy a revisar el chat a ver qué preguntas tengo por aquí. Dice por aquí Dafne, cuando un niño al copiar, bueno, ya lo respondimos. Dice Pilar, la técnica Pomodoro, muy bien. Esa es una técnica que yo también recomiendo y la vamos a ver más adelante. Los links al WhatsApp. Esto, Jacqueline, me queda difícil, yo no estoy en el grupo de WhatsApp. Te los comparto acá. Si algún compañero me hace el favor, sé que algunos compañeros tienen los links por ahí guardados, lo pueden hacer sin ningún problema. Bueno, mandárselos a Juli y Juli los manda al grupo. Sé que ustedes de pronto no pueden comentar en el grupo. Dice por acá, dice, y nuestro tiempo de descanso, profe, ahí en el video dijo, Elizabeth, sí, claro. Pero tú misma, menos mal tú misma te diste cuenta y esto mencionas algo, lo resaltas ahí. Disculpen, pero tú lo misma lo dices ahí. Dice, ahí en el video dijo que los niños necesitan descansar. Nosotros no somos niños, nosotros ya somos adultos y ya nuestra capacidad cognitiva, atencional se ha desarrollado. Entonces tú misma caíste. Tú misma caíste con ese comentario. No somos niños. Tú dijiste ahí misma los niños. Muy bien. Dice, el descanso, receso es necesario en una sesión larga de trabajo. Sí, claro. Sí, claro. Y bueno, y me disculpo, ahí sí fuera de bromas. Me disculpan que yo sé que para ustedes es difícil, pero si yo no voy con este tiempo, esos 15 minutos de descanso que quizás ustedes necesitan en algún momento, me quita mucho tiempo y no cumplo con los temas. O sea, hemos planeado las temáticas muy ajustadas, casi que resumidamente, acomodándose a esos 9 días. Entonces, me disculpan que cada minuto cuenta, o sea, cada minuto cuenta y también tengo en cuenta sus comentarios, porque también me gusta responderles las preguntas del chat o si ustedes levantan la manita y quieren comentar algo, me gusta también involucrarme ahí, ¿sí? No dejarlos con esas dudas. Profe, ¿cómo haríamos para contactarle el teléfono o correo? Yo al final les pongo en una diapositiva mi dirección de correo y mi dirección de contacto de la oficina, ¿sí? No el personal, sino el de la oficina donde trabajo. Y ahí los va a contactar Rocío, que es la secretaria. Ella pues me organiza los espacios ahí para ese tipo de cosas. Listo, Brunilda. Profe, buenos días. Por una situación de salud me llevas. Ok, que lo siento mucho. Claro que sí, Liyaz. Nosotros tenemos grabaciones, no te preocupes. No te preocupes, lo siento mucho por tu situación. Tenemos los archivos ya montados, 3 clases en YouTube. Hace falta la clase de antier y de ayer. No, la de ayer y, sí, la de antier y la de ayer, la 4 y la 5 jueves y viernes. Y por supuesto la de hoy. Cuando ya estén montadas, yo te comento, yo te busco rápidamente y te escribo, ya están montadas, te comparto el archivo, el link para que las descargues o las veas. Dice, profe, a mí me gusta poner música para concentrarme, pero mientras escribo escucho música, pero cuando empiezo a cantar, exactamente, muy bien, Ademar, entendiste el punto. Ese es el punto del comentario. A veces iniciar una acción que compite con la otra acción que estamos realizando puede generar un bajo, una disminución en el rendimiento, ¿vale? Entonces, ojo con eso. No estoy diciendo que no seamos capaces, ojo, también somos diferentes, ¿listo? En general, en promedio, sí se necesita tener mucha selectividad en nuestra capacidad atencional, en general, ¿sí? Yo sé que hay niños que les favorece, por ejemplo, el tema del sonido, les favorece algunas cosas, pero eso es en particular. Entonces debemos lidiar con los dos mundos, ¿vale? Debemos lidiar con este niño que sí necesita un sonido y debemos lidiar con este niño que necesita completo silencio. Entonces, yo sé que es difícil, pero en eso consiste. Hay multiplicidad, hay variación en ese caso. Dice, profesor, me debo desconectar, ok. No me quedó claro. ¿Puede un niño estar pintando y escuchar al profe? Sí, Mónica. En ese sentido, sí.
Hay dos modalidades, una modalidad sensitiva y una modalidad motriz. La modalidad sensitiva es entrada de información. Está escuchando al profe. ¿Listo? Está escuchando al profe. Y también tiene una modalidad motriz que es estar coloreando, estar pintando. ¿Sí? Esas dos se reduce, ojo, se reduce la capacidad. ¿Sí? No estoy diciendo que queda al 100%, se reduce, pero sí, digamos que no compiten tanto, ¿vale? No compiten tanto. Vuelvo al caso por el caso. Se han observado estudios que sí, no hay, digamos, mucha diferencia entre esas dos modalidades en la capacidad atencional, que no va a ser tan drástico como que, por ejemplo, el niño esté pintando y haciendo un taller de matemáticas al tiempo. No se puede. O como decía Ademar en el comentario anterior, cantando mientras está haciendo una actividad de matemáticas. No se puede. ¿Listo? No se puede. Se interfieren esas dos modalidades. Estoy cantando, estoy ejecutando un sonido. Es conducta. ¿Listo? Y estoy escribiendo lo mismo. Entonces ahí compiten. No compiten tanto cuando es una modalidad sensitiva, escuchar al profe y estoy aquí pintando, ¿sí? De pronto ahí hay una fluidez diferente en esa información. Entonces, sí se disminuye, pero se puede dar. Y no es que todos los niños lo logren, no ahora es que vayamos a decirles, ahora todos pónganse a pintar mientras yo les hablo. No, hay niños especialmente que les favorece esa modalidad, ¿listo? No a todo el mundo le funciona, ¿vale? Es eso lo que estaba diciendo, Mónica. Espero que ya haya quedado un poquito más claro. Dice por acá, dice por acá, así está así, profe. Yo lo que hago es que sí necesito ausentarme un momento. Al día siguiente reviso el video grabado. Ok, profe, esta tabla negra. Sí, tranquilos, tranquilos, es el chat. Vuelvo y les informo. Cuando la tabla negra se pone ahí es que estoy revisando el chat, ¿sí? Para poderle leer en el chat. Ya la quito y ya quito el recursito ese que sale por ahí. Eleazar Islas Álvarez, ya les digo, Juli, estás por ahí conectado para que nos compartan los datos con la compañera y le mandes información, porfa. Una compañera que necesita certificarse. Bien, bien. Profesor, ¿qué pasa cuando un estudiante aparentemente está en atención, sin embargo, cuando se le pregunta no responde, está nublado? Vilma, muy bien, excelente pregunta. Ahorita vamos a ver eso, y es cuando un niño tiene una inatención, capacidad disminuida en su atención. Pueden haber muchos factores ahí, ¿sí? Una puede ser que tenga un trastorno de déficit atencional, uno por un lado. Otro, lo que les comentaba al inicio de la clase, más o menos al inicio de la clase, que es que puede tener una afectación emocional, ya sea porque le va mal con sus papás, tiene un problema familiar, tiene un problema con sus compañeros y está pensando más en esa información que en lo que estamos recibiendo en la clase. Y tú misma lo dijiste ahí, aparentemente está respondiendo a la atención en clase, ¿sí? Aparentemente, ¿sí? ¿Qué es lo que está pasando? Nosotros, yo les decía, hay una atención de estímulo externo y hay una atención de estímulos internos, y es el pensamiento. Entonces, el niño está más atento al pensamiento que a lo que estamos nosotros intentando dar en clase. ¿Listo? Con estos niños necesitamos ponerlos adelante, ¿listo? Cerca a nosotros, constantemente estar revisando si entendió o no entendió, ¿vale? Si escuchó o no escuchó, si comprendió o no comprendió la instrucción, ¿vale? Y que nos explique. Entonces, casi que utilizar la estrategia de que vas a ser mi asistente de clase, ¿vale? Y en varios momentos a la semana le digo, explícales, haz esto, o sea, como que darle un rol activo dentro de la clase para que el niño entonces se motive, ¿vale? Se prepare y intente estar atento a la clase.
¿vale? Si es un problema de tipo emocional, necesitamos abordar esa parte, ¿sí? O sea, digamos que recomendarlo con psicología del colegio, que el psicólogo del colegio haga un proceso con los papás y que se haga un tratamiento externo por psicología clínica. Hasta que no se solucione esa parte emocional, el niño, por más estrategias, es muy difícil, ¿sí? Es muy difícil. La parte afectiva, eh, digamos que afecta un montón la atención. Entonces, esas serían dos recomendaciones. Dice Fonseca, niño de 5 años, no quiere estar en el salón y colorea fuera del contorno. Y la maestra dice que autista. Hay que mandarlo a evaluación, Maffer. ¿Ya lo evaluaron? Ya le evaluaron ya le hicieron esa prueba de autismo. Es intentar, pues, ok, importante eso, hacer la evaluación, ¿vale? Que dice un profesional. El profe no es profesional en ese tema. Pues intentar que lo evalúe un profesional, un neuropsicólogo, un psicólogo o un psiquiatra y que pues empezar por ahí, mi recomendación. Sí, es muy pilo, ok, colorea fuera el contorno. 5 años. Bueno, ahí ya bueno, depende. Es que pues necesitamos evaluación, Maffer. Profe, una pregunta. En mi pequeña observación tengo un discente. Un discente es inquieto, bien, muy poco, está sentado. No te entiendo, Mirna. Qué pena. Listo. Voy a continuar con la parte atencional en la recta final de la clase de hoy. Listo. Entonces les decía, hay diferentes modalidades atencionales por acá. Dentro de esas modalidades tenemos la atención focalizada y es esa capacidad para atender a una sola fuente de información. Esta es la que tenemos que desarrollar en nuestros niños, ¿sí? Focalizada y la atención sostenida. Y es mantener la atención a un determinado proceso. La selectiva es seleccionar estímulos del ambiente, un estímulo del ambiente, porque estamos eh, estimulados desde diferentes fuentes. La atención dividida, pues es atender a dos o más estímulos al tiempo con la mayor eficacia. Lo que les decía, igual la atención dividida, pues no es la más recomendada, realmente no funciona muy bien, no es la mejor capacidad atencional. Y la atención alternante es esa capacidad para cambiar la tarea de una en otra sin confundirse y sin con la modalidad atencional, perdón, sin que la capacidad cognitiva se vea disminuida. Esta capacidad alternante sí se puede practicar y sí es también muy funcional. La dividida, mejor no, ¿listo? Atención dividida, mejor no. Esta focalizada y sostenida son las que mejores funcionan para el tema académico. Bueno, algunas áreas del cerebro que actúan sobre esas modalidades atencionales o que son importantes ahí, ya las habíamos visto anteriormente: sistema reticular, lóbulo frontal, el tálamo, el lóbulo parietal posterior, los colículos y el giro cingulado, ¿vale? La corteza cingulada, pues, ¿por qué es importante? Porque está mediando esa información emocional. Recordemos que la corteza cingulada tiene que ver con esos estímulos emocionales y les decía, si hay un problema emocional en la persona, claramente va a hacer un bloqueo, o sea, esta conexión que va con corteza prefrontal. Y recordemos que corteza prefrontal tiene que ver con esa capacidad sostenida de la atención. Digamos que aquí hay un bloqueo, ¿sí? Por el tema emocional. La persona entonces va a estar inmiscuida o pensando únicamente en esa situación emocional, ¿sí? Entonces va a recibir acá mayor atención, ¿sí? Y esta capacidad atencional sostenida de la clase, por ejemplo, del tema, de la actividad, de la tarea, va a estar bloqueada, ¿sí? Es básicamente eso.
en esta diapositiva. Vamos a ver alteraciones en la atención y vamos a culminar más adelante con algo que sé que les interesa un montón y es el TDAH. Les voy a mostrar los criterios para diagnosticar TDAH. Les voy a decir qué es TDAH y qué no es TDAH. ¿Listo? Y vamos a ver ahí algunos recursitos sobre esa información y vamos a ver otras tareas para evaluar capacidad atencional que también es importante. Entonces, dentro de las alteraciones de la atención, que tenemos el tiempo de reacción puede ser disminuido, ¿vale? El procesamiento cognitivo puede ser lento. Puede existir la capacidad disminuida, que es la distractibilidad, la alteración en la capacidad para generar aprendizajes, la disminución en la memoria y la disminución en la ejecución de tareas. Todo esto puede ser ocasionado, ¿cierto? Por una capacidad o una alteración atencional, una capacidad atencional disminuida. Dentro de las posibles situaciones pueden ser accidentes cerebrovasculares, traumatismos, deterioros cognitivos por ejemplo, una demencia, ¿sí? Un trastorno del desarrollo, como por ejemplo un trastorno de déficit atencional, una infección, un cáncer, entre otros. ¿Listo? Son motivos o son causas de esa alteración en la atención. El trastorno de atención, de déficit atencional, tiene que ver con un trastorno del neurodesarrollo. Hay un recurso interesante, ya se los muestro por acá. El comportamiento del consumo de alimentos de unas madres en donde se generaba entonces un tipo de alimentación rica en alimentos ultraprocesados, ¿sí? En alimentos azucarados, alto contenido de carbohidratos y alimentos que tienen que ver con grasas no saludables como aceites vegetales, omega 6 proinflamatorios. Entonces, esas dietas de esas madres generaron un aumento en el riesgo de desarrollo de TDAH y de autismo en los niños. Entonces, no solamente, ¿vale? Los estudios ahora se dirigen hacia revisar cómo la influencia de las drogas, del alcohol y el tabaco influyen en cómo se desarrolla el feto, sino también la dieta de las madres, ¿sí? Y no únicamente en temas de micronutrientes, sino también en temas de macronutrientes. Entonces, cómo esa alimentación sana va a reducir el riesgo de desarrollo de un trastorno del neurodesarrollo. ¿Listo? Entonces, esto está vinculado a esos factores. También hay factores genéticos, pero recordemos que la relación entre la genética y el ambiente es importante. Y el ambiente no solamente es en la conducta y en el desarrollo de las personas cuando ya han nacido, sino el ambiente también es lo que les damos a respirar a nuestros bebés, lo que les damos a comer a nuestros bebés y la forma en cómo nos tratamos. ¿Listo? El ambiente entonces para un feto, para el desarrollo de ese neonato o prenatal, tiene que ver también con cómo la madre esté vinculándose afectivamente con otros. Si hay un proceso en donde la madre ha sufrido negligencia parental, problemas familiares, pues evidentemente está íntimamente conectada con ese feto. Y en ese desarrollo es importante generar disminución en las problemáticas familiares, ¿sí? O sea, que el tema bueno, yo tengo ahí unos, a veces pienso como que, uy, es muy fuerte pensar en esos temas porque uno no puede decidir en esos temas de si el otro puede o no puede tener hijos. Pero yo a veces pienso que así como, como nos piden algunos, algunas exigencias para desempeñarnos profesionalmente en algo, también debemos tener o sea, debemos plantearnos tener unas exigencias y prepararnos como padres, ¿sí? Como futuros padres. Sé que es un tema también de sexualidad, de educación sexual,
porque evidentemente el tema de del sexo como tal, del acto sexual, pues tiene otros componentes, digamos, de placer, de adicción, etcétera, etcétera, y un tema de enamoramiento ahí, pero cuando ya tomamos una decisión de ser padres, pues sí es importante formarnos, ¿sí? Y si esa decisión fue de pronto no a conciencia, sino fue resultado de una situación ahí, pues de una noche, etcétera, etcétera, pues ya estamos en ese proceso, tenemos 9 meses para capacitarnos, ¿sí? Tenemos un tiempo para capacitarnos. Y en ese sentido, sí necesitamos tener un poquito más de conciencia y decir, ok, ¿qué es lo beneficioso para este nuevo bebé que van a hacer? Sí, para mi bebé que van a hacer, necesitamos trabajar en ese sentido. Entonces, ahí yo abro el debate y digo como que, bueno, ¿qué se necesita o qué debemos hacer para prepararnos como padres? ¿Sí? Si a todo el mundo, si todo el mundo estamos preparados o no, debemos cuestionarnos sobre eso. Y yo creería que no todas las personas estamos preparados para ser papás y debemos hacer un ejercicio consciente, ¿vale? Porque luego pasan esas cosas, ¿listo? Pasan esas cosas como de que es que mi hijo es TDAH o bueno, entre comillas es porque no es, no lo identifica eso, tiene una condición, ¿sí? ¿Y por qué será? Y entonces, ¿qué hago? No me preparo, ¿listo? Ya tiene la condición, entonces me prepara para ello, porque a veces es como un problema, lo vemos como una carga y yo pues no sé, o sea... Respeto porque, pues claro, todo el mundo, otras personas dirán, no, pero ¿cómo tú te vas a poner en contra de que cualquiera pueda tener? No, pues sí, eso no es mi, digamos, mi postura, no es como impedir o controlar la maternidad o la, ¿cómo se llama? La, sí, pues el desarrollo del tema de los hijos, ¿sí? Pero pero sí es difícil, la verdad es difícil de comentar, pero yo sí por lo menos sí estoy por lo menos a favor de que debemos ser conscientes y prepararnos para ese proceso. ¿Listo? Ya les comparto el link, ya les comparto el link del video. Este es el video de la alimentación. ¿Listo? Bien, por ejemplo, estos videitos que les comparto en esos trabajos que hacemos con los padres de familia, podemos mostrárselos en algún momento. ¿Sí? Entonces hacemos un tema de padres de familia, hacemos ese ejercicio. Dice Rosa, ¿es cierto que la evaluación del autismo y TDAH a los 6 años? Rosa, yo creería incluso que el TDAH un poquito mayores, ¿sí? El TDAH un poquito más adelante. Cuando veamos neurodesarrollo, vas a ver por qué. Autismo, eh, sí, más o menos 6, 7 años, 8 años, pero incluso TDAH yo pensaría que entre los 8 o 9 años, ¿sí? Necesitamos un tema de maduración cognitiva, maduración cerebral y hay unos hitos en el desarrollo. ¿Vale? Sé que hay unos manuales que nos hablan 6 años, ¿sí? Pero yo pensaría que hay que esperar un poquito más. ¿Listo? Así como, por ejemplo, para evaluar dislexia, también esperar un poco más, 9, 10 años, incluso 11 años, estamos ahí bien. Y también hay edades para ese tema, sí, hay unas edades para esa parte. Eh, Sí, Yasmín, claro, tema de sangre, el tema se llama incompatibilidad sanguínea, también es un tema ahí que puede producir un trastorno, una situación. Dice, también la edad de los padres influye, las mujeres jóvenes con matriz envejecida, son muchos factores. Claro que sí, hay muchos factores ahí. Bien, vamos a avanzar para ya terminar la clase de hoy, ya culminar con el tema de revisa los criterios para TDAH y con eso nos vamos a descansar este fin de semana. Bien, entonces, alteraciones en la atención, tenemos la hipoprosexia, que es la incapacidad para enfocar la atención. ¿Listo? Ya sea de manera involuntaria,
¿sí? Se orienta y focaliza en otros pensamientos y sensaciones. Y esto suele estar ocasionado por trastornos de ansiedad, por ejemplo, por trastornos de depresión, trastornos obsesivos compulsivos o delirium, que es un estado de de conciencia alterada. Entonces, ojo, no solamente hablamos de incapacidad para enfocar la atención cuando hablamos de déficit atencional, trastorno de déficit atencional o TDA, ¿sí? Em, Debemos ser conscientes que no es a partir de ahí únicamente, ¿listo? Otra alteración en la atención ya es lo contrario, y es la hiperprosexia, y es la capacidad aumentada para enfocar la atención en determinados objetos, eventos, pensamientos o sensaciones. Aquí puede presentarse en trastornos de la percepción, como por ejemplo la esquizofrenia, estados psicóticos, también trastorno obsesivo compulsivo, consumo de sustancias y trastorno de estrés postraumático, pero también los niños y las personas con TDA, perdón, con TEA, con trastorno del espectro autista, también pueden tener esta capacidad aumentada. ¿Listo? El TEA también es una condición en donde los niños tienen una hiperprosexia, ¿vale? Porque el TEA se relaciona mucho con una capacidad sensitiva aumentada. Son hipersensibles a los estímulos, ¿vale? Por eso sufren tanto con los ruidos, con las texturas, les incomodan los sabores. Por eso tenemos que tener mucha condescendencia y mucha comprensión con los niños, las personas que tienen TEA, debido a que no les gustan los sabores fuertes, no les gustan los sonidos fuertes y no les gusta que los toquen y que los estén acosando, ¿sí? Y uno dice, pero es que no estamos gritando, profe, o el ruido no es, no, ellos tienen un umbral sensitivo muy, pero que muy bajo, ¿sí? O sea, ellos, cualquier sensación, para ellos es una locura, una cosa increíble. Entonces, sí utilizan algunos instrumentos como audífonos, ¿sí? Para disminuir esa situación. Entonces, sí hay que tener en cuenta esto para cuando se trabaja con niños o personas con TEA. Vamos a ver entonces desde el Manual Diagnóstico Estadístico de los Trastornos Mentales, el DSM-5, cuáles son los criterios para diagnosticar, valga la redundancia, el TDA y el TDAH. ¿Listo? Que son dos cosas diferentes. TDA es una persona que tiene un déficit atencional puro y el TDAH es una persona que tiene déficit atencional con hiperactividad e impulsividad. ¿Listo? Ya les muestro por acá el DSM y al finalizar la clase les regalo ese librito. De pronto algunas personas lo quieren, lo necesitan y no lo tienen por ahí. Entonces, vamos a revisar DSM, DSM-5. Ya les abro el documento y nos ponemos a revisar. Bien, por acá. Bien, entonces, trastornos del neurodesarrollo. Entonces, hoy vamos a revisar el TDAH. La próxima clase vamos a revisar TEA, ¿listo? Trastorno del espectro autista, que yo sé que también les interesa. Vamos a revisar, miren, dentro de los trastornos mentales tenemos trastornos del neurodesarrollo, que es el primer capítulo. El primer capítulo de este libro son los trastornos del neurodesarrollo. Voy a buscarlos por acá para revisar en qué página está el TDAH. También está el déficit cognitivo. Acá eh, le dicen discapacidad intelectual, pero sabemos que no, pues no está bien decirle así. La primera, discapacidad intelectual. Luego tenemos trastornos de comunicación, trastorno fonológico, trastorno del lenguaje, trastorno de la fluidez, tartamudeo, trastorno de comunicación social pragmático, otros trastornos relacionados. Tenemos trastorno del espectro autista, el déficit atencional, trastorno específico del aprendizaje, que también lo vamos a ver. Eso también lo vamos a ver más adelante.
Entonces tenemos dislexia, discalculia, disgrafía. Trastornos motores no vamos a ver. Hasta ahí. Son los trastornos del neurodesarrollo. Página 59 para trastorno de déficit de atención con hiperactividad o sin hiperactividad. Entonces vamos hacia allá. Preciso acá. Listo. Cositas que debo comentar para este tema. Tenemos unos criterios, ¿vale? Unos criterios diagnósticos y yo les enseño no a diagnosticar, esto lo debe hacer un psiquiatra, un psicólogo, un neuropsicólogo, revisar tanto las características clínicas, ¿vale? Recordemos que este es un diagnóstico clínico, es decir, conductual, no hay una prueba específica como de sangre, de resonancia magnética, de electroencefalografía, que me diga, sí, como por ejemplo si uno le pone una tomografía al cerebro y puede observar un cáncer, pues aquí no pasa eso, ¿sí? No hemos llegado allá, no hemos llegado a ese nivel de diagnosticar un TDAH con una prueba de neuroimagen, pero sí vamos en ese camino, como les decía. Estamos profundizando sobre la evaluación de TDAH. Hay unos que están guiándose hacia el electroencefalografía, revisando los ritmos, la actividad eléctrica del cerebro. Y también se están haciendo estudios que yo creo que esos son los más correctos, eh, hacia la tractografía, ¿sí? Es decir, hacia esa actividad en las redes, ¿sí? Es hacia esa actividad conectividad entre redes. Entonces tenemos los diagnósticos, perdón, los criterios diagnósticos clínicos. Primero, que dice patrón persistente de inatención y o hiperactividad e impulsividad que interfiere con el funcionamiento o el desarrollo y que se caracteriza por uno y o 2. O sea, uno es inatención y la 2 es hiperactividad. O sea, o se comparten o se excluyen, ¿vale? Que están independientes. No solamente hay trastorno de hiperactividad, esto ya es otro tipo de trastorno de la conducta, pero no es hiperactividad, ¿listo? Ese sería ya otro trastorno, otra condición diagnóstica. Inatención, se necesitan 6 o más de estos 9 criterios que están acá. Si no estoy mal, son 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sí, 9 criterios que están acá. Esos 9 criterios, ¿vale? Son para inatención, con frecuencia falla en prestar atención a detalles o por descuidos se cometen errores en las tareas escolares, en el trabajo o durante otras actividades. Con frecuencia tiene dificultades para mantener la atención en tareas o actividades recreativas. Con frecuencia parece no escuchar cuando se le habla directamente. Con frecuencia no sigue instrucciones y no termina las tareas escolares. Con frecuencia tiene dificultades para organizar las tareas y actividades. Con frecuencia evita, le disgusta o se muestra poco entusiasta en iniciar tareas que requieren un esfuerzo mental sostenido. Con frecuencia pierde cosas necesarias para tareas o actividades. Con frecuencia se distrae con facilidad por estímulos externos y con frecuencia olvida actividades cotidianas. Si cumple 6 de estos 9 criterios, estamos en vía de diagnosticar inatención. ¿Qué otras cosas son importantes? Miren, dice acá, los síntomas no son solo una manifestación del comportamiento de oposición, desafío, hostilidad o fracaso en la comprensión de tareas o instrucciones, ¿sí? O sea, no es una conducta hostil o una conducta desafiante, ¿sí? Y dice, para adolescentes mayores y adultos a partir de 17 años de edad se requieren un mínimo de 5 síntomas. O sea, si estamos trabajando con personas mayores de 17 años, con 5 síntomas es suficiente, no con 6. Para hiperactividad, impulsividad, se necesitan los 6 mismos criterios de los 9 presentados a continuación, ¿vale? Y que se presenten 6 meses en un grado que no concuerda con el nivel de desarrollo,
¿vale? Y que afecta directamente en las actividades sociales y académicas o laborales. Eso también es importante. El criterio funcional. Si el niño es totalmente funcional en casa y pues que somos honestos como padres, o sea, porque a veces decimos mentiras, pero no, o sea, hay que ser honestos. ¿Sí? Decir la verdad, si el niño realmente funciona en casa, el problema es solamente en el colegio, pues no estamos hablando de una hiperactividad o una inatención, ¿sí? Es un tema contextual diferente. Entonces, se deben tener en cuenta que los síntomas están presentes antes de los 12 años y están presentes en dos o más contextos. ¿Listo? Eso también son otros criterios ahí del diagnóstico. Por eso nosotros como psicólogos mandamos una prueba que se llama un cuestionario de Conners que se le da al padre de familia para que evalúe y a los docentes para que evalúen. Entonces se combinan esos dos resultados y si da una inatención, una hiperactiva en los dos contextos, ya cumplimos este criterio diagnóstico. ¿Listo? Bien, dice, para hiperactividad, con frecuencia juguetea o golpea las manos o los pies o se retuerce en el asiento. Con frecuencia se levanta en situaciones en que se espera que permanezca sentado. Con frecuencia corretea o trepa en situaciones en las que resulta inapropiado. Con frecuencia es incapaz de jugar o ocuparse tranquilamente en actividades recreativas. Con frecuencia está ocupado, como actuando como si lo impulsara un motor. Con frecuencia habla excesivamente. Con frecuencia responde inesperadamente o antes de que se haya concluido una pregunta. Son los típicos niños que entonces uno está dando una instrucción y ellos interrumpen, no esperan. Con frecuencia le es difícil esperar su turno, entonces no les gusta hacer filas, quieren pasar primeros para comer, para pasar en la fila del recreo, del descanso, en la fila de la tienda del colegio. Entonces se acolan, se empiezan a empujar, quieren pasar de una, interrumpen todo el tiempo y con frecuencia entonces se inmiscuye en situaciones de otros. Vuelvo y digo, 6 de esos ya configura entonces una hiperactividad. ¿Listo? Y también entonces los otros criterios. El criterio de edad debe aparecer algunos de esos síntomas antes de los 12 años, o sea, que los papás reporten que sí, que antes de los 12 años el niño reporta esas situaciones, que los síntomas entonces se presenten en dos contextos, que también existen pruebas que interfieren en el funcionamiento, ¿sí? O se reduce la calidad. Ese también me parece fundamental este criterio, ¿sí? Si el niño le va mal académicamente, no tiene buenas relaciones interpersonales, ¿sí? O a la persona adulta le va mal en su trabajo, ya es un criterio funcional, ¿sí? Cuando para mí y en general para la comunidad en salud mental se vuelve una problemática algo, es cuando genera una disminución en el funcionamiento social, académico o laboral. O sea, voy a dar un ejemplo que pues me disculpan, un tema digamos sexual. Profe, yo cuando tengo una problemática sexual, cuando soy un adicto a la sexualidad, mi respuesta siempre es cuando si tú por cumplir con esa adicción, dejas de asistir a actividades sociales, estás en medio de una actividad laboral o académica y debes abandonar esa actividad para cumplir con esa adicción, eso ya es una problemática. ¿Listo? Cuando ya se vuelve frecuente en todos los ámbitos y no puedes inhibir, o sea, si se te pasa por la cabeza, ¿vale? Pero lo puedes controlar. Dices, no, no voy a hacer eso. Espero, normal, y pues no pasa nada. Y pasan los días y no pasa nada. O sea, si se te vienen a la cabeza esos pensamientos, pero si los controlas la compulsión, no pasa nada. Pero si ya dentro de ese ejercicio del día a día se vuelve una necesidad de que te sales del salón, de que te sales de tu trabajo para cumplir con la adicción, ahí sí ya es una problemática. ¿Listo? Entonces ese criterio para los niños igual. Si el niño no es capaz, ¿vale? De funcionar académicamente, socialmente, o el adulto laboralmente, ¿sí?
por su discapacidad, por su disminución en la capacidad, pues ya es un criterio funcional que también aplicaría ahí. Y hay un criterio que tiene que ver con los trastornos psicóticos, esquizofrénicos y otros trastornos mentales que pues no es producido por esos otros trastornos. Evidentemente, si se comparte un diagnóstico, pues tenemos que mirar cuál es el que prepondera ahí. Tenemos entonces para diagnosticar, se presentan las dos, o sea, combinadamente, o solamente hay una predominancia atencional o una predominancia hiperactiva. ¿Listo? En la hiperactividad. Esos serían los diagnósticos, ¿vale? También hay unas cantidades, digamos, en cuanto a la gravedad, leve, moderado y grave, ¿listo? Y ya ese sería para el diagnóstico de TDAH. Y acá, en los recursos adicionales de la corporación, les voy a mostrar rápidamente, tenemos por acá, tenemos por acá en los recursos adicionales, tenemos la escala de Conners, que es esta escala que se utiliza para evaluar, ¿vale? Para evaluar TDAH, entonces en los diferentes contextos, ¿sí? Entonces está ya ahí definida, la pueden ustedes descargar. Esta es mía, esta yo la realicé, yo la hice, ¿listo? Ah, bueno, acá están mis datos también. Bueno, mentiras, este correo creo que ya no es, me toca corregirlo, pero este sí es el número. Este lo hicimos nosotros. Tenemos por acá otras escalas, pues que ya son construidas por otras personas. Esta también se puede utilizar. Entonces, para los padres, para los profesores, ¿sí? Entonces, conducta en la escuela, conducta en el hogar. Ese estaría por ahí. ¿Listo? Entonces, compañeros y compañeras, ¿alguna pregunta, alguna duda? ¿Alguna pregunta, alguna duda hasta acá? Les reviso en el chat. Esto, Jacqueline, cuando tú te certificas, recuerda que la certificación te genera la posibilidad de acceder a esos materiales. Esos materiales están disponibles porque la certificación te va a brindar 140 horas. Entonces nosotros, sí, ya les comparto el DSM para irnos. Entonces la certificación, nosotros como vemos como 30 y pico de horas en total en el diplomado, para certificarte las 140 horas, necesitamos brindarles un material extra para que ustedes de manera autónoma revisen esa información. Es ese complemento que se hace en la academia en donde una parte lo hacemos nosotros en la institución y otra parte la hacen los estudiantes en ese proceso. ¿Listo? Esto, Juli, ¿estás por ahí conectado para que me regales los datos tuyos y para que le compartas información? Ahí está Julián. Ahí puedes comunicarte, Edilma. Ese dato que acaban de compartir, ya les comparto el libro. Ahí está, ahí ya se va el libro. Les voy a compartir las dos cosas, ¿vale? Les voy a compartir las dos cosas al tiempo y voy a bloquear el chat para que le queden las dos cositas al tiempo. ¿Listo? Y que nadie pueda comentar. Entonces, tienen el dato de Julián, que es nuestro asesor para temas de certificación, y el librito, ¿listo? El DSM-5 que está ahí disponible. Entonces tenemos a Julián por acá y tenemos a el libro. Bien, compañeros, entonces muchísimas gracias. Muchísimas gracias muchísimas gracias por la atención. Muchísimas gracias por estos 6 días de formación. Vamos a dejar hasta acá. Nos vemos el lunes a las 6:05. Empezamos la clase. Antes de las 6 ya estamos conectados. ¿Listo? Muchísimas gracias por
todas las personas que están interesadas en certificarse, todas las personas que están interesadas en continuar con esta formación. Descansen. Voy a abrir el chat ahora sí. Que tengan un excelente fin de semana. Gracias de verdad por el esfuerzo que están haciendo. Sé que para ustedes es difícil a veces, pero pues estamos aquí aprendiendo y les estamos cumpliendo gratis completamente las clases. Ya un tema de certificación, pues sí tiene un costo para nosotros y para ustedes. Entonces, muchísimas gracias. Descansen el fin de semana. Gracias, Ademar. Gracias. Espectacular ustedes también por asistir estos 6 días. Nos vemos el lunes, martes y miércoles para terminar. Tengan unas bendición, un fin de semana muy bendecido para todas las mujeres. Feliz día y recomiéndenos, síganos en nuestras redes sociales. Gracias a todos. Adiós, adiós a todos. Gracias de verdad. Adiós, Pilar. Gracias por mostrar tu carita. Que descanses. Feliz fin de semana y nos vemos.